Antes que nada, muchísimas gracias por los 10.000 suscriptores. Y no se olviden que este sábado a las 8 de la noche vamos a estar haciendo un directo donde vamos a estar agradeciendo y hablando un rato con ustedes. Ok, el día de ayer me encontraba con unos amigos mirando el partido de Paraguay vs Argentina en un patio de comidas donde habían alrededor de 200 personas. Todo iba normal hasta que de repente empiezo a escuchar cosas como "Curepa puto", "Volvé a tu país" y cosas así. Me doy la vuelta para mirar y veo a unas 20 a 30 personas empujando e intentando de golpear a un argentino, mientras 3 guardias de seguridad intentaban protegerlo. Quise grabar desde un principio toda la pelea, pero lastimosamente en este lugar hay una escalera que divide el patio de comidas y el argentino estaba del otro lado. Pero bueno, acá está lo que sí pude grabar. La flecha indica al argentino. ¡Fuera! ¡Fuera! Y luego le llevaron hasta la salida. Pero ahí no termina la cosa, la gente le siguió hasta el estacionamiento, unos cuantos le empujaron y los guardias volvieron hasta ahí. ¿Qué estás haciendo vos? ¡Ey, los perros, tranquilo más, ¿Qué estás haciendo, loco? tranquilo más, los perros, tranquilo más! Bueno, ahora mismo ustedes estarán sacando sus propias conclusiones, así que les voy a exponer 2 puntos. Pero antes que nada, yo no sé exactamente qué estaba haciendo este señor argentino para que la gente reaccione así. Según algunas personas, él estaba entonando cánticos argentinos, pero yo no sé porque estaba del otro lado. Muchas personas ahora mismo estarán diciendo que fue una falta de respeto que este señor haya hecho esto y que sí se merecía la golpiza, argumentando que lo hizo a propósito y que fue un desubicado. Punto 2. Habrá gente que opina que esto está mal, ya que hay que mantener el respeto por sobre todo y que uno es libre de apoyar a su país esté donde esté, ya que la violencia no trae nada bueno ni soluciona nada. Ok, definitivamente cada punto tiene cierta razón. Y en mi caso, lo que realmente me caga es la violencia que hay de por medio. Eso es lo que muchas veces no nos hace pensar claramente y no nos lleva a ningún lado. Sinceramente, al pedo reaccionamos así por algo que no nos aporta ninguna solución, ya que se supone que esta copa es para unir y no para crear enemistad. En síntesis, mientras se remata por cualquier otro lado, nunca se va a solucionar nada. El himno de la copa dice que América es la fiesta, entonces deberíamos de hacer eso y no incitar a la xenofobia y a la discriminación. Pero muchas veces el gran problema es el pseudo nacionalismo agresivo, que es cuando alguien es solamente patriota en ciertos momentos. Por ejemplo, nadie se va a manifestarse o a protestar por las cosas que pasan en el país, pero sí se pueden juntar 500 personas para ver el partido y hablar sobre la garra guaraní y el patriotismo. Y es más que obvio que hay muchísimas personas así, pero no todos. Bueno, haciendo una síntesis de lo que acabo de decir, a mí me chupa 3 huevos lo que diga una persona que no conozco, ya que eso no me saca ni me afecta en nada el amor y respeto que siento hacia mi país. Yo me quedo con mi cultura, mis tradiciones y mis raíces, que es lo más importante. Y en todo caso, hubiese estado mejor que a este hombre se lo sacara por las buenas mientras la gente lo abucheaba, pero no llegar a la violencia. En fin, el fútbol está para crear unión y no odio. Dad al César lo que es del César.